Mateo Villalba soltó una carcajada estruendosa cuando la niña de 12 años le dijo con voz firme: «Yo hablo 9 idiomas perfectamente». Valentina, la hija de la señora encargada de la limpieza, lo observó con una determinación tan extraña en alguien de su edad, que lo que pronunció a continuación acabaría por congelar para siempre la sonrisa del magnate. Mateo se acomodó su reloj suizo Patek Philippe de $80.000 mientras recorría con mirada de desdén absoluto la sala de juntas en el piso 52 de su rascacielos corporativo en pleno corazón de Bogotá. A sus 51 años había levantado un imperio tecnológico que lo había convertido en el hombre más rico del país, con una fortuna personal de $1.200 millones y también en el más arrogante y despiadado. Su oficina no era un espacio de trabajo, sino un monumento obsceno a su ego desmedido, paredes de mármol negro importado de Carrara, obras de arte que costaban más que barrios enteros y una vista panorámica de 360 grados que le recordaba a diario que estaba literalmente por encima de todos los demás mortales que se arrastraban por las calles como hormigas insignificantes. Lo que más disfrutaba Mateo no era su riqueza descomunal, sino el poder cruel que ésta le otorgaba para humillar y aplastar a quienes consideraba inferiores. «Señor Villalba», interrumpió de pronto la voz temblorosa de su secretaria a través del intercomunicador dorado. «La señora Rosa y su hija han llegado para la limpieza». «¡Que pasen!», respondió con una sonrisa lenta y cruel, anticipando diversión. Durante la última semana había planeado con minuciosa precisión uno de sus juegos favoritos, la humillación pública. Entre sus manos guardaba un documento antiguo heredado de su familia, un enigma escrito en una mezcla de idiomas: mandarín, árabe, sánscrito y otros aún más extraños, que incluso los mejores traductores de la ciudad habían declarado indescifrable. Lo había convertido en su pasatiempo sádico preferido, ver fracasar a otros frente a lo que él mismo no entendía. La puerta de cristal se deslizó silenciosamente. Rosa Méndez, de 45 años, entró con su uniforme azul marino impecable, empujando su carrito de limpieza, compañero de batalla durante los últimos 8 años en aquel edificio. Tras ella caminaba su hija, Valentina, con pasos tímidos, la mochila escolar desgastada pero limpia colgándole del hombro. La niña era la antítesis viva de aquel mundo de lujo grotesco. Sus zapatos, bien lustrados pero gastados, hablaban de años de uso. El uniforme del colegio público, con remiendos visibles, estaba planchado con esmero, y de su mochila asomaban libros prestados de la biblioteca municipal. Sus ojos grandes y despiertos contrastaban con la mirada resignada de su madre, quien había aprendido a hacerse invisible tras años de soportar humillaciones. «Disculpe, señor Villalba», murmuró Rosa, inclinando la cabeza como sabía que él esperaba. «No sabía que tenía reunión. Traje a mi hija porque no tengo con quién dejarla. Si prefiere, volvemos más tarde». No, la interrumpió Mateo con una carcajada seca, casi animal. «Quédense, esto va a ser entretenidísimo». Se puso de pie tras su escritorio de mármol, sus ojos brillando con el gozo de un depredador que acaba de encontrar presa nueva. Caminó alrededor de ellas como un tiburón rodeando a sus víctimas, deleitándose con el miedo evidente en los ojos de Rosa y la confusión en los de la pequeña Valentina. «Rosa, dile a tu hija qué haces aquí todos los días», ordenó con voz cargada de veneno. «Ella ya sabe, señor», respondió Rosa, apretando el mango del carrito con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Yo limpio las oficinas». «Exacto, limpias». Mateo aplaudió con sarcasmo, disfrutando cada sílaba. «Y ahora dile, ¿cuál es tu nivel de educación?». El rubor de la humillación le subió a las mejillas a Rosa. «Terminé la secundaria, señor». «¿La secundaria? Apenas la secundaria». Mateo explotó en una carcajada burlona, como si acabara de escuchar el chiste más patético del mundo. Mateo soltó una carcajada cruel que hizo eco en toda la oficina. «Y aquí tienes a tu hijita», dijo con veneno la voz. Seguro heredó los mismos genes mediocres. Valentina sintió un movimiento extraño en su pecho. Durante años había observado cómo los otros niños de su clase vivían en casas amplias, con ropa nueva y padres que lo recogían en autos relucientes. Ella ya había aceptado que su familia era diferente, que tenían menos, pero nunca, jamás, había visto a alguien humillar a su madre de una forma tan brutal. De pronto, Mateo tuvo una idea que le pareció divertidísima. «Valentina, acércate. Quiero mostrarte algo». La niña miró a su madre, que asintió con nerviosismo. Dio pasos pequeños pero firmes hasta llegar al imponente escritorio. Había en sus ojos una chispa que Mateo jamás había visto en los de Rosa, un destello de desafío que la pobreza aún no había logrado aplastar.
Mira este documento. Le arrojó unas hojas amarillentas, tratándolas como basura. Los 5 traductores más brillantes de la ciudad no han podido descifrarlo. Son doctores universitarios, expertos con títulos internacionales. Gente que ha dedicado décadas a los idiomas. Valentina observó los papeles con curiosidad genuina. Sus ojos recorrieron los caracteres imposibles, las palabras que parecían bailar entre alfabetos distintos. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó Mateo con una sonrisa burlona, convencido de que la pregunta era un chiste cruel, una demostración de la inferioridad evidente de esa niña pobre frente a eruditos consagrados. Para su sorpresa, Valentina no bajó la mirada enseguida. La sostuvo en silencio, estudiando el documento con una intensidad perturbadora para alguien de su edad. «No, señor», respondió finalmente con voz suave. «Por supuesto que no». Mateo rugió de risa, golpeando el escritorio con ambas manos. Una niña de 12 años de familia de limpiadores, y ni los doctores más preparados han podido. Se volvió hacia Rosa, hundiendo aún más la daga. ¿Te das cuenta de la ironía? Tú lavas los baños de hombres infinitamente más inteligentes que tú, y tu hija terminará haciendo lo mismo. La inteligencia se hereda. Rosa apretó los dientes, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. 8 años había resistido humillaciones como esa, blindándose tras una coraza emocional. Pero ver a su hija siendo arrastrada al mismo fango era un dolor insoportable, más cruel que cualquier insulto personal. Valentina, en cambio, estaba cambiando. La confusión inicial dio paso a una indignación creciente. No por ella misma, sino por su madre, esa mujer que trabajaba 16 horas al día, que nunca se quejaba, que siempre encontraba la manera de poner comida en la mesa y útiles en sus mochilas remendadas. Mateo, aburrido ya del juego, regresó a su escritorio. «Basta de dramas. Rosa, empieza a limpiar. Y tú, Valentina, siéntate ahí en silencio mientras los adultos importantes trabajamos». «Disculpe, señor». La voz clara y firme de Valentina cortó el aire como un cuchillo. Mateo se giró, sorprendido de que la niña osara interrumpirlo. Su rostro era una mezcla de diversión y fastidio. «¿Qué pasa, niña? ¿Vienes a defender a tu mami?» Valentina caminó lentamente hacia el escritorio. Sus pasos resonaban sobre mármol, llenando la sala con un eco inesperado. Por primera vez en su corta vida, se plantó frente a un adulto que intentaba intimidarla, y lo miró directo a los ojos. «Señor», dijo con calma, en una voz demasiado serena para su edad, «usted dijo que los mejores traductores de la ciudad no pueden leer este documento». Mateo parpadeó, sorprendido por aquella seguridad. «Así es. ¿Y qué? ¿Y usted puede leerlo?». La pregunta cayó como un balde de agua helada en medio del silencio. Las humillaciones no se pueden comprar para salir de ellas. Y en ese instante, la pequeña Valentina Méndez estaba a punto de cambiar el mundo de Mateo Villalba para siempre. El silencio que siguió a su declaración fue tan espeso que parecía tener peso físico. El hombre más poderoso de Colombia, que había doblado presidentes y ministros a su voluntad, se encontró paralizado por una niña de 12 años que había hecho trizas su lógica con la brutal simplicidad de la verdad. Sus manos temblaron ligeramente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. 9 idiomas. Una niña que, según su propia visión del mundo, debería sentirse agradecida por las migajas de la educación pública, había revelado que hablaba más lenguas de las que jamás lograría aprender, incluso con todo su dinero. Eso es imposible», tartamudeó al fin, su voz sonando extrañamente débil en la oficina diseñada para intimidar. «¿Dónde aprendiste todo eso?». Valentina lo miró con una mezcla de paciencia y determinación, como si estuviera explicándole algo obvio a un adulto distraído. «En la biblioteca municipal, señor Villalba. Tienen programas gratuitos de idiomas todos los días después del colegio. También hay vídeos en internet, aplicaciones gratis y libros que cualquiera puede pedir prestados si tiene curiosidad por aprender». Cada palabra era como una bofetada suave pero devastadora. Mateo comprendió, con un malestar que le revolvía el estómago, que mientras se gastaba cientos de miles en obras de arte que nadie admiraba, cenas exclusivas y relojes que costaban más que el salario anual de Rosa, esa niña había estado construyendo un capital silencioso que él nunca podría comprar: conocimiento. Rosa miraba a su hija con una mezcla de asombro y terror. Siempre había sabido que Valentina era brillante, que traía calificaciones impecables, que pasaba tardes enteras en la biblioteca, pero jamás había imaginado la magnitud real de lo que su hija había estado aprendiendo en secreto. «Los programas son dirigidos por inmigrantes que viven en la ciudad», continuó Valentina
con la misma calma implacable. La señora Guam me enseña mandarín los martes. Ahmed me ayuda con árabe los jueves. María practica italiano conmigo los sábados. Personas que, como mi mamá, tienen trabajos humildes, pero saben cosas increíbles. Mateo sintió náuseas. Esa niña acababa de describir una red de conocimiento que él jamás había considerado siquiera existente, una comunidad de gente que la había reducido a inferiores, pero que poseían saberes que rivalizaban con los de profesores universitarios. Pero eso no significa que puedas leer un documento académico complejo, se defendió con desesperación, buscando aferrarse a cualquier resto de superioridad. Hablar un idioma básico no es lo mismo que entender textos antiguos especializados. Tiene razón, asintió Valentina, sorprendiéndolo aún más. Por eso también estudio en la sección de lenguas clásicas de la biblioteca universitaria los fines de semana. Los bibliotecarios me dejan entrar porque siempre devuelvo los libros a tiempo y nunca hago ruido. La mandíbula de Mateo se desplomó por completo. ¿La biblioteca universitaria? Sí, los sábados por la mañana casi no hay nadie. Llevo 2 años leyendo sobre lingüística comparada, sistemas de escritura antiguos y evolución de los idiomas. Es fascinante cómo las lenguas se conectan entre sí a lo largo de la historia. El magnate se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera arrancado los huesos del cuerpo. Esa niña de 12 años no solo había aprendido idiomas modernos, estaba estudiando materias que normalmente requerían títulos de posgrado para siquiera comprender. ¿2 años? Susurró, apenas audible. Empecé cuando tenía 10. Valentina mantuvo la voz firme. Mi mamá trabajaba turnos dobles para pagarle un colegio privado a mi hermano mayor, pero después perdió ese trabajo. Cuando volví al colegio público, tenía mucho tiempo libre porque las clases eran fáciles. Así que decidí usar ese tiempo para aprender cosas que realmente me interesaban. Cada palabra era un cuchillo clavándose en el ego de Mateo. Fue como un martillazo directo al ego de Mateo. Se dio cuenta de que, mientras se presumía de la educación superior que su dinero podía comprar, esa niña estaba forjando una educación infinitamente más impresionante, construida solo con curiosidad y determinación. «Muéstrame», dijo de pronto, con la voz áspera, casi un gruñido. «Si realmente sabes todo eso, muéstramelo». Valentina miró a su madre. Rosa, con los labios temblorosos, asintió. La niña se acercó al escritorio y tomó los papeles con manos firmes. El silencio se volvió insoportable. Mateo podía ver sus ojos recorriendo las líneas del documento, reconociendo patrones invisibles, conectando piezas que habían pasado desapercibidas incluso para los expertos más renombrados. «Es interesante», murmuró Valentina, más para sí misma que para los demás. «No es un solo idioma. Es una combinación de varios sistemas de escritura organizados en capas temáticas». Mateo sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. ¿Qué significa eso? El documento está estructurado como un rompecabezas lingüístico. Cada párrafo está en un idioma diferente, pero todos hablan del mismo tema desde perspectivas culturales distintas. Es como si alguien hubiera querido preservar una misma sabiduría en varias tradiciones. Rosa se acercó, dominada por la fascinación pese a su miedo. Jamás había visto a su hija hablar con semejante autoridad. ¿Puedes leerlo?», susurró. Valentina levantó la mirada hacia Mateo. «¿Quiere que lo intente, señor Villalba?». El magnate sintió que estaba al borde de un precipicio. Parte de él quería gritar, no y mantener la ilusión de que aquella niña solo estaba repitiendo frases memorizadas. Pero otra parte, más antigua, más humana, sentía una curiosidad que lo atravesaba como un cuchillo. «Sí», murmuró al fin. «Inténtalo». Valentina bajó de nuevo la vista y comenzó a leer, y lo que salió de su boca congeló el aire en la sala. El primer párrafo fluyó en mandarín clásico perfecto. Su pronunciación era impecable, los tonos exactos, las cadencias que revelaban no solo conocimiento del idioma, sino comprensión de sus matices culturales. Las palabras brotaban como una melodía ancestral, cargadas de significado y solemnidad imposible fingir. Mateo se quedó con la boca entreabierta, su habitual expresión de burla sustituida por un shock absoluto. En 51 años de vida había creído que la verdadera inteligencia estaba reservada para quienes podían pagarla. Esa niña acababa de pulverizar esa creencia en cuestión de segundos. Y no se detuvo allí. Sin hacer una pausa, pasó al segundo párrafo, leyendo ahora en árabe clásico con una fluidez que erizó la piel de Rosa. La musicalidad de las frases convertía el idioma en una experiencia sensorial. Y hasta Mateo, que no entendía ni una palabra,
percibió que estaba frente a algo imposible. Esto no era una niña repitiendo frases. Era una erudita en miniatura, entendiendo no solo las palabras, sino los contextos históricos y espirituales detrás de ellas. Rosa se llevó ambas manos al pecho, las lágrimas brotando al ver a su hija transformada en algo que ni ella misma había imaginado. Su pequeña Valentina, la misma que fregaba platos en la cocina bajo una bombilla parpadeante y hacía la tarea en silencio, estaba recitando con la voz de una académica universal. Y entonces llegó el tercer párrafo. Valentina cambió de tono y comenzó a leer en sánscrito antiguo. Mateo no entendía nada, pero no hacía falta. Podía sentir la reverencia en su voz, como si cada palabra cargara siglos de peso espiritual y filosófico. El despacho, con su mármol y sus relojes de lujo, parecía empequeñecer alrededor de ella. En ese momento, Mateo Villalba comprendió algo que lo golpeó más fuerte que cualquier derrota empresarial. Había pasado toda su vida convencido de que el dinero lo era todo, pero acababa de descubrir una fuerza contra la que no tenía defensa: la verdadera inteligencia. La habitación quedó en silencio absoluto cuando Lucía terminó. Ricardo se dio cuenta de que no solo había sido humillado por una niña de 12 años, sino que había sido juzgado y encontrado deficiente en todos los aspectos que realmente importaban. La arrogancia de toda su vida se derrumbaba palabra por palabra, idioma por idioma. Cada uno de los párrafos que Lucía había leído, cada hebreo antiguo, persa clásico y latín medieval, no era solo conocimiento. Era un espejo que reflejaba todo lo que Ricardo había perdido en su obsesión por el poder y el dinero. Su mundo de certezas se estaba desmoronando, y no había manera de sostener su ego frente a la evidencia de la verdad que emanaba de aquella niña. Lucía dejó el documento sobre el escritorio de mármol con cuidado reverencial, sus movimientos transformándose en los de alguien que conocía su propio valor intelectual. Su postura ya no era la de una niña que trataba de pasar desapercibida. Era la de una maestra que mira a su discípulo con paciencia y autoridad. El documento habla sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza, dijo con voz clara, firme, resonando en cada rincón de la oficina. La verdadera sabiduría no habita en palacios dorados, sino en corazones humildes. La riqueza real no se mide en monedas, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma. Cada palabra golpeaba a Ricardo con la fuerza de un martillo. Se dio cuenta de que había gastado millones en cosas que no le daban valor alguno, mientras esta niña construía un tesoro que ningún dinero podría comprar. Dice también que aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos, continuó Lucía, mirando a Ricardo directamente a los ojos, porque ha perdido la habilidad de reconocer la luz en los demás. Un estremecimiento recorrió al magnate. Su orgullo, toda su construcción de poder y estatus, se sentía vacío y ridículo. Y que el verdadero poder, susurró Lucía, con la misma calma que antes, pero cargada de autoridad, no viene de humillar a otros, sino de elevarlos. Cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodea, ese es el momento de su verdadero despertar o de su condena eterna. Ricardo se dejó caer en la silla, incapaz de hablar, incapaz de defenderse. No había un insulto que pudiera revertir lo que acababa de ocurrir. No había millones que compraran esta lección. Por primera vez en su vida, se sentía completamente pequeño frente a alguien más joven, más humilde y más sabio. Carmen, llorando silenciosamente, observaba a su hija con asombro y un orgullo tan profundo que le dolía el pecho. Su pequeña Valentina, su niña que lavaba platos y hacía tareas bajo luces parpadeantes, acababa de dar una lección de vida y de verdad a uno de los hombres más poderosos de Colombia. Y en ese silencio, Ricardo comprendió algo que cambiaría su existencia para siempre. Todo el poder del mundo no vale nada frente a la fuerza del conocimiento, la curiosidad y la humildad. Los demás con dignidad. Siempre puedes elegir ser justo y humano, aunque nadie te esté mirando. Ricardo permaneció inmóvil, con los ojos clavados en Lucía, sintiendo como el peso de cada palabra calaba más profundo que cualquier informe financiero, más profundo que cualquier trato de negocios que hubiera cerrado. Su imperio de dinero y poder se sentía vacío y sin sentido frente a la claridad de la niña que tenía delante. Lucía continuó, con voz firme pero serena. Mi mamá me enseñó que los verdaderos tesoros no se guardan en cajas fuertes ni se miden en cifras. Se guardan en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás, en cómo ayudamos a aquellos que nadie más ve. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo podía sentir un cambio irreversible dentro de sí mismo, un temblor que no venía del miedo, sino de la comprensión brutal de que había pasado toda su vida persiguiendo cosas que no tenían valor real. Su mirada, que solía ser impenetrable y llena de arrogancia,
se suavizó y por primera vez apareció un atisbo de humildad. Carmen, apoyada en la silla junto a su hija, susurró: Lucía solo ha hecho lo que cualquiera debería hacer: aprender, respetar y valorar a los demás. Lucía asintió y agregó: Señor Salazar, todavía puede elegir cambiar. Nunca es tarde para aprender lo que realmente importa. Puede usar su poder no para humillar o dominar, sino para elevar a los demás. La riqueza verdadera no está en su cuenta bancaria, está en cómo transforma vidas con ella. Ricardo cerró los ojos un momento, intentando digerir todo lo que acababa de escuchar. El hombre que siempre había pensado que su dinero y su estatus definían su valor personal, estaba ahora cara a cara con una verdad más profunda que ningún título universitario o fortuna podía comprar. Cuando los abrió de nuevo, la oficina seguía siendo la misma, pero él ya no era el mismo. Su mundo había cambiado, y el camino que debía recorrer para reconciliarse con la sabiduría de la humildad y la bondad apenas comenzaba. Lucía tomó la mano de su madre y se dirigió hacia la puerta, dejando que Ricardo se quedara solo con el eco de sus palabras. Pero aunque la puerta se cerró detrás de ellas, la lección que había recibido permanecería en su alma para siempre. Ricardo, si realmente quiere cambiar, primero tiene que empezar escuchando. No solo con los oídos, sino con el corazón. Aprenda de nosotros, de cómo vivimos, de cómo tratamos a los demás, de cómo mantenemos nuestra dignidad incluso cuando nadie nos reconoce. Ricardo tragó saliva. Por primera vez, entendió que su vida hasta ahora había estado llena de logros vacíos si no podían generar algo de valor verdadero para los demás. Lucía dio un paso adelante y añadió: Y recuerde, señor Salazar, aprender no es cuestión de títulos ni de dinero. Es cuestión de humildad y voluntad de cambiar. Usted tiene los medios. Ahora necesita el propósito. La tensión en la sala se suavizó ligeramente, pero no por completo. El aire todavía estaba cargado de la fuerza de la transformación que había empezado. Ricardo cerró los ojos un instante, respiró profundamente y luego habló con voz más firme, aunque todavía vulnerable. Está bien, lo intentaré. Les prometo que voy a cambiar y empezaré hoy. Primero, escuchándolos, aprendiendo de ustedes. Carmen sintió un nudo en la garganta y asintió con suavidad, mientras Lucía le sonreía con orgullo. La niña de 12 años había hecho lo imposible. Había sacado al hombre más poderoso de su torre de arrogancia y lo había llevado, paso a paso, hacia el reconocimiento de su propia humanidad. Lucía se giró hacia su madre y dijo: Mamá, gracias por enseñarme, por mostrarme que incluso los más poderosos necesitan aprender a ser humanos. Y así, en esa oficina fría y elegante, el imperio de Ricardo se encontró con la lección más valiosa: que la verdadera grandeza no se mide en dinero ni en títulos, sino en la capacidad de reconocer, honrar y elevar a otros. Los libros de texto y cuadernos sobre la mesa. Aquí todos tenemos la oportunidad de aprender, sin importar cuánto dinero tengamos o de dónde vengamos. Ricardo se sentó frente a Lucía, sosteniendo su cuaderno con una mezcla de nerviosismo y fascinación. La niña abrió un libro de caracteres chinos y comenzó con paciencia a explicarle los trazos, la pronunciación y el significado de cada palabra. Cada gesto, cada corrección suave de Lucía le recordaba a Ricardo lo diferente que era este aprendizaje. No se trataba de acumular poder ni de impresionar a alguien, sino de conectar con otro ser humano, de crecer desde la humildad y la curiosidad. Repite después de mí, dijo Lucía. N-O, N-O, balbuceó Ricardo, torpemente imitando los tonos. Muy bien, sonrió Lucía alentándolo. No te preocupes si te equivocas, los errores son parte de aprender. Mientras pasaban las horas, Ricardo empezó a notar algo extraño. Una alegría tranquila que nunca había experimentado con sus negocios, sus reuniones o sus compras extravagantes. Cada trazo que lograba dibujar correctamente, cada palabra que pronunciaba sin equivocarse, le daba un sentido de logro que el dinero jamás había podido comprar. Al final de la sesión, Lucía cerró su libro y dijo: Lo hiciste muy bien hoy, señor Salazar. Estoy orgullosa de ti. Ricardo miró su cuaderno, sus manos aún temblorosas, y sonrió por primera vez con sinceridad y humildad. Gracias, Lucía, de verdad, dijo. Creo que esto podría cambiarme. Lucía sintió, con la sabiduría tranquila de alguien que ya sabía que estaba dejando huella en un alma. Mientras caminaban hacia la salida de la biblioteca, Ricardo se dio cuenta de algo más. No era solo aprender mandarín lo que le estaba enseñando Lucía. Era la lección más importante de todas: que la verdadera riqueza se mide en la capacidad de aprender, cambiar y respetar a los demás. Y por primera vez, estaba decidido a hacerlo realidad. ChatGPT Plus,
darse cuenta de lo limitado que había sido su propio concepto de valor y éxito. Durante décadas había medido a las personas por sus títulos, cargos y cuentas bancarias, ignorando la riqueza invisible de conocimiento, resiliencia y dedicación que había frente a él. «Es impresionante», dijo Ricardo, con la voz baja, casi un susurro. No sabía que tantas personas compartían sus talentos de esta manera. Ahmed asintió, con una mezcla de orgullo y melancolía. Muchos lo hacemos porque creemos que el aprendizaje es un derecho, no un lujo, y porque alguien nos enseñó cuando nadie más lo haría. Es un círculo que mantenemos vivo, aunque nadie lo note. Ricardo sintió como un nudo de emociones se formaba en su pecho, culpa, admiración y un inesperado sentido de humildad. Por primera vez comprendía que su riqueza nunca podría reemplazar la pasión y el sacrificio de quienes realmente transformaban vidas. Lucía lo llevó a la señora Juan, que estaba revisando un grupo de estudiantes chinos que practicaban caligrafía. «Señora Juan, este es Ricardo Salazar», dijo Lucía. «Quiero que vea cómo sus lecciones podrían inspirar a alguien que cree que ya lo sabe todo». La señora Juan lo miró atentamente, evaluando su postura y disposición. «El conocimiento no es solo memorizar caracteres o reglas», dijo con voz firme pero amable. «Es comprender a los demás, y solo alguien dispuesto a humillarse un poco por aprender puede apreciarlo». Ricardo tragó saliva y asintió. Cada palabra de estos educadores voluntarios era como una lección extra que Lucía no necesitaba enseñarle, pero que le estaba absorbiendo con ansiedad y gratitud. Cuando finalmente Lucía lo llevó de regreso a la sección de mandarín, Ricardo se dio cuenta de algo vital. Aprender un idioma no era solo memorizar palabras, sino aprender a escuchar y a respetar mundos distintos del propio. La lección más importante no estaba en los caracteres que dibujaba torpemente en su cuaderno, sino en la apertura de su corazón y mente, algo que ni todos sus negocios ni su riqueza habían logrado antes. «Lucía», dijo Ricardo con voz temblorosa, «gracias, no solo por enseñarme mandarín, sino por mostrarme que hay otro tipo de grandeza». Lucía lo miró con una sonrisa suave y sabia. «Aún tienes mucho que aprender, señor Salazar, pero el primer paso ya lo has dado». Ricardo cerró el cuaderno con cuidado, respirando profundo, y por primera vez en décadas sintió que la vida podía ser mucho más grande que su propia ambición egoísta. Años de privilegio y desprecio por quienes no estaban en su nivel. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», continuó Alejandro con tono cortante. «¿Programas de becas? ¿Bibliotecas públicas? ¿Contratar a Carmen como directora? Esto no tiene sentido financiero. Estás perdiendo tiempo y recursos que podríamos invertir en negocios reales». Ricardo respiró hondo, recordando cada lección de Lucía, cada historia de Ahmed, cada momento de humildad que había experimentado en la biblioteca. Esta vez no había vuelta atrás. «Alejandro, lo que hago ahora tiene un retorno mucho más importante que dinero», respondió con firmeza. «Tiene un retorno humano. La riqueza de una sociedad se mide por cuánto talento dejamos prosperar, no por cuánto acumulamos en nuestras cuentas». «Estás perdiendo el norte, Ricardo», insistió otro miembro del club, cruzando los brazos con desdén. «Este tipo de responsabilidad social es solo una moda para sentirse bien consigo mismo». Ricardo sonrió con calma, sorprendiéndose de la serenidad que lo embargaba. «Puede parecer una moda para ustedes, pero es mi nueva realidad. He aprendido que el privilegio viene con responsabilidad. He visto cómo se desperdicia el potencial de las personas simplemente porque no nacieron en los lugares correctos o no tenían los recursos. No puedo ignorarlo más». El silencio se apoderó de la mesa. Alejandro miraba a Ricardo, desconcertado y frustrado. Nadie estaba preparado para ver al hombre más rico de Colombia hablar de responsabilidad social como si fuera un principio inquebrantable en lugar de una estrategia opcional. «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó finalmente Alejandro, su voz un tono más bajo, casi retador. «Sigo aprendiendo», dijo Ricardo. «Aprendo idiomas. Aprendo sobre la vida de las personas que he ignorado, aprendo a ser un mejor líder, un mejor ser humano. Y voy a usar mi empresa para crear oportunidades reales. Ustedes pueden quedarse en su mundo de números y ganancias, yo elijo otro camino». Mientras salía del club, Ricardo sintió algo extraño, no miedo, ni preocupación, sino una paz poderosa, nacida de haber elegido la integridad sobre la complacencia social. Por primera vez, su riqueza ya no definía su valor. Su capacidad de transformar vidas sí lo hacía. Claro y profundo en ese instante. El verdadero poder no reside en la unidad por el control o el privilegio,
sino en la capacidad de actuar con integridad y generar impacto positivo, aunque eso rompa las expectativas de tu círculo. Me doy cuenta, dijo Ricardo con firmeza, de que lo que ustedes llaman debilidad es, en realidad, responsabilidad y humanidad. No puedo ignorar lo que sé que es correcto solo para mantener una fachada de poder compartido. Alejandro frunció el ceño, visiblemente irritado, mientras Sebastián y Fernando intercambiaban miradas preocupadas, incapaces de procesar que el hombre que habían conocido como calculador y predecible ahora desafiara todas sus reglas no escritas. «Ricardo, esto no es solo un capricho», dijo Alejandro con voz baja pero peligrosa. «Si sigues por este camino, no solo pondrás en riesgo tu posición, sino que vas a alterar toda nuestra influencia en la ciudad». Ricardo sostuvo su mirada, calmado, casi sereno. Si influencia significa manipular y pisotear vidas para beneficio propio, entonces sí, están en riesgo. Pero si significa mejorar la sociedad y crear oportunidades reales, entonces el riesgo está de su lado. Hubo un silencio largo, pesado. Nadie interrumpió. Ricardo podía sentir cómo el equilibrio de poder que él mismo había conocido durante décadas se tambaleaba. Por primera vez, el respeto y el temor que inspiraba no provenían de su riqueza, sino de su convicción y claridad moral. Entonces dijo algo que selló la conversación. «No busco su aprobación. Solo busco actuar de manera que mi riqueza y mis recursos tengan un propósito que valga la pena, que trascienda la vanidad y la arrogancia de este club. Y si eso significa que debo enfrentar su incomodidad, entonces estoy dispuesto a hacerlo». Los magnates permanecieron callados, procesando la intensidad de lo que acababan de escuchar. Ricardo, por su parte, sintió una liberación profunda. Ya no estaba sujeto a la mirada de quienes definían la normalidad de su mundo anterior. Juan con su paciencia y calidez, y a Carmen con su energía y claridad de propósito. Por primera vez, Ricardo pudo ver un grupo que lo elevaba en lugar de hundirlo en sus propios hábitos de arrogancia y ego. «Nunca pensé que aprender idiomas y compartir conocimientos pudiera cambiar tanto mi vida», dijo Ricardo, con una mezcla de asombro y gratitud. «Pero ahora entiendo que no se trata solo de idiomas o habilidades. Se trata de conexión, respeto y la oportunidad de reconocer el valor de cada persona». Ahmed asintió lentamente. «Lo que estás descubriendo es el corazón del aprendizaje verdadero. No es acumular títulos o reconocimiento, sino abrir los ojos a la humanidad que siempre ha estado frente a ti». La señora Wang sonrió, colocando suavemente su mano sobre el cuaderno de Ricardo. «Y recuerda, Ricardo, que ese mundo auténtico no es perfecto ni siempre fácil, pero es real. Aquí, en este círculo, encuentras personas que te desafían y te apoyan al mismo tiempo. Eso es lo que hace que crecer valga la pena». Lucía añadió, «Y lo mejor es que ahora puedes compartir ese aprendizaje con otros. Cada vez que enseñas algo, no solo compartes conocimiento, compartes una forma de ver el mundo que eleva a las personas en lugar de aplastarlas». Ricardo respiró hondo, sintiendo un nuevo tipo de poder y libertad. Era un poder que no podía comprarse, medirse en cuentas bancarias ni imponerse con fuerza. Era el poder de la comprensión, la humildad y la acción consciente. Por primera vez, podía mirar hacia adelante con claridad. Su vida ya no se definiría por la aprobación de un círculo rígido de antiguos amigos, sino por la autenticidad, el aprendizaje constante, la capacidad de marcar una diferencia real. Su voz no era la emoción de un logro personal, sino la emoción de haber sido testigo del impacto positivo que alguien podía generar en la vida de otros. Lucía dio un paso al frente y, con una sonrisa que combinaba timidez y orgullo, le entregó un pequeño sobre dorado. «Esto es para ti, señor Salazar», dijo. «No es un diploma, ni un premio, sino una carta de agradecimiento de todos los estudiantes y familias que participaron en el programa. Queríamos que supieras lo mucho que significas para nosotros». Ricardo tomó el sobre con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo frágil y precioso. Lo abrió lentamente y leyó en voz baja mientras las palabras lo llenaban de una emoción que no había sentido en años. Agradecimiento, reconocimiento y esperanza. Cada línea confirmaba lo que él había aprendido. El verdadero legado no se mide en dinero, sino en vidas transformadas y oportunidades creadas. Miró a su alrededor y vio a Carmen, Ahmed, la señora Wang, los profesores voluntarios y los estudiantes. Todos lo miraban con respeto y afecto, no por su fortuna ni por su poder empresarial, sino por la persona que había decidido ser. Ricardo sintió un nudo en la garganta, una mezcla de humildad y alegría, y se dio cuenta de que el cambio más profundo no había sido solo en la comunidad que había ayudado, sino en él mismo. «Gracias, Lucía», dijo finalmente, su voz firme pero cargada de emoción.
Gracias por enseñarme que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para cambiar y nunca es tarde para mirar el mundo con los ojos abiertos. El auditorio estalló en aplausos. No eran aplausos por un éxito financiero ni por un logro corporativo, sino por una transformación genuina, por alguien que había decidido usar su privilegio y conocimiento para crear un impacto real y duradero. Mientras Ricardo bajaba del escenario, rodeado de risas, abrazos y conversaciones llenas de gratitud, comprendió algo que había tardado años en aprender. La verdadera grandeza se mide por la capacidad de elevar a otros, no por la altura de la propia torre, por la capacidad de ver y desarrollar el potencial en los demás, por la habilidad de abrir puertas que antes estaban cerradas y de crear oportunidades donde nadie creía que existían. Ricardo respiró profundamente, dejando que el peso de sus palabras calara en cada rincón del auditorio. Durante años, perseguí métricas equivocadas, números en una cuenta bancaria, contratos firmados, títulos en la pared, continuó. Pero hoy entiendo que el éxito verdadero no se mide en riqueza material, sino en vidas transformadas, en sueños alcanzados y en comunidades fortalecidas. El público permanecía en silencio, con lágrimas contenidas en muchos ojos. Cada becario, cada familia, cada voluntaria entendía que estaban presenciando un momento de revelación genuina, no un discurso preparado para impresionar. Agradezco a cada uno de ustedes por permitirme aprender esta lección, dijo Ricardo. A los estudiantes que se esforzaron más de lo que creyeron posible, a los padres que nunca dejaron de creer en ellos, a los voluntarios que regalaron su tiempo y conocimiento. Ustedes me han enseñado que el verdadero poder no está en dominar, sino en elevar a otros. Una ovación espontánea se levantó del auditorio, pero Ricardo levantó la mano para silenciarla. No aplaudan a mí, dijo con voz firme. Aplaudan a ustedes mismos, por creer en la educación, en la oportunidad y en la posibilidad de un mundo más justo. Lucía sonrió desde la primera fila, sus ojos brillando con orgullo. Carmen, Ahmed, Rosa y la señora Wan lo miraban con respeto y cariño, reconociendo en la transformación de un hombre que había aprendido a mirar más allá de su propio reflejo. Ricardo bajó del escenario sintiéndose más ligero que nunca. Por primera vez, no necesitaba validación externa. Por primera vez, se miraba al espejo y reconocía a la persona que realmente quería ser. Y esa realización, mucho más que cualquier contrato o cheque millonario, le dio una satisfacción profunda y duradera. Voz de la organización. Era ahora su socia estratégica, una líder que combinaba visión, empatía y precisión operativa. Gracias a todos por estar aquí, dijo Ricardo, mientras los flashes de las cámaras iluminaban la sala. Hoy no celebramos solo la creación de una fundación, celebramos la posibilidad de cambiar vidas a gran escala. Lo que comenzó como un pequeño programa en una biblioteca local se ha convertido en un modelo replicable de cómo la educación y la oportunidad pueden transformar comunidades enteras. Lucía, ahora adolescente, se encontraba junto a él, sosteniendo un cuaderno con anotaciones de los próximos proyectos. Su presencia recordaba a todos que el futuro de la educación y el desarrollo humano depende de la participación activa de jóvenes líderes inspirados. Nuestra misión es clara, continuó Ricardo. Queremos que ningún talento se pierda por falta de recursos, que ningún niño vea sus sueños limitados por su código postal o la situación económica de su familia. Esta fundación es un compromiso de largo plazo con la dignidad humana, porque creemos que invertir en las personas es la inversión más rentable que existe. Carmen tomó la palabra. Cada becario, cada voluntario, cada maestro que participe será un multiplicador de cambio. Esta no es solo la visión de un hombre, es el resultado de una comunidad que cree en el poder de la educación y la cooperación. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando algo más que un anuncio corporativo, una redefinición del éxito y del poder. Ricardo, mientras respondía preguntas, no sentía necesidad de impresionar ni de demostrar estatus. Cada palabra emanaba de su convicción y de la experiencia vivida en el último año. Antes de finalizar la conferencia, Ricardo se volvió hacia Lucía y Carmen. Este es solo el comienzo, dijo, y lo más importante es que seguimos aprendiendo. El cambio real no termina con un cheque, un discurso o un programa. Comienza allí. Mientras los aplausos llenaban nuevamente la sala, Ricardo se permitió sonreír plenamente. La paz y satisfacción que sentía no tenía nada que ver con dinero o prestigio, sino con la certeza de que había dedicado su vida a algo que realmente importaba: demostrar poder o prestigio. Ahora, sus palabras buscaban inspirar y compartir aprendizajes, no impresionar. Señor Salazar, comenzó la periodista, en apenas un año, usted ha transformado no solo su empresa,
sino cientos de vidas a través de la Fundación Lucía Martínez. ¿Cuál cree que ha sido la clave de este cambio tan profundo? Ricardo respiró hondo, observando por un instante la mezcla de entusiasmo y esperanza en los ojos de los estudiantes y beneficiarios en el auditorio. Creo que todo comienza con humildad y propósito, dijo finalmente. Durante años creí que el éxito se medía en dinero, títulos o poder. Hoy sé que el verdadero éxito se mide por la capacidad de elevar a otros, de brindar oportunidades donde antes no existían y de reconocer que cada persona que ayudamos también nos transforma a nosotros. No es un acto de caridad, es un compromiso con la dignidad humana. La periodista asintió, claramente impactada. Señor Salazar, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que lo ven y sueñan con cambiar su comunidad? Que ninguna edad es demasiado temprana para marcar la diferencia. Lucía, que comenzó como estudiante en una biblioteca, hoy inspira a miles con su ejemplo. Cada acción, por pequeña que parezca, puede iniciar un efecto dominó de cambio positivo. La clave es empezar, persistir y no subestimar el poder de la educación y la empatía. Mientras la entrevista concluía, Ricardo vio a Carmen y Lucía acercarse para prepararse para la conferencia oficial. Observó el auditorio repleto, lleno de rostros esperanzados, y sintió nuevamente la profunda satisfacción de saber que su vida ya no estaba centrada en lo que podía acumular, sino en lo que podía sembrar. En ese momento comprendió que su historia, desde la arrogancia y el aislamiento hasta la humildad y el servicio, había dejado un legado vivo, tangible y replicable, y que ese legado continuaría mucho después de que él dejara de estar presente. Potencial humano no solo transformas vidas individuales, sino que transformas comunidades enteras. Cada beca, cada programa educativo, cada mentoría ha demostrado que el verdadero impacto se mide por la capacidad de empoderar a otros, no por la magnitud de tu cuenta bancaria. Ricardo hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el auditorio repleto de jóvenes, padres, educadores y periodistas. Hace un año, este era un lugar de decisiones corporativas y ganancias calculadas. Hoy, es un espacio de esperanza, de sueños posibles y de dignidad restaurada. Lucía extendió la mano hacia ella. Ha sido mi guía silenciosa, recordándome que la grandeza no se trata de lo que recibes, sino de lo que das. El auditorio estalló en aplausos. Algunos se levantaron, otros lloraban silenciosamente, y Ricardo no pudo evitar sentir lágrimas formándose nuevamente. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud y propósito, no de frustración o soledad. Hoy anunciamos oficialmente la Fundación Lucía Martínez para la Dignidad Humana, con la meta de expandir programas educativos a toda América Latina. Pero más allá de los números o los presupuestos, nuestro objetivo es crear un ecosistema donde cada joven talentoso, sin importar su origen, tenga la oportunidad de brillar. Lucía tomó el micrófono por primera vez y habló con la serenidad y convicción de alguien que ya había vivido los resultados de estas acciones. Cada uno de ustedes puede ser un agente de cambio. No necesitamos superhéroes, necesitamos personas comprometidas, apasionadas y dispuestas a actuar. Cuando ayudamos a otros a alcanzar su potencial, todos nos elevamos. Ricardo la miró con orgullo y emoción. Habían comenzado con un simple acto de humildad, y un año después habían sembrado una red de oportunidades, esperanza y liderazgo auténtico que seguiría creciendo mucho después de que ambos dejaran el escenario. Ricardo la miraba con una mezcla de orgullo, emoción y gratitud. No eran solo palabras en un escenario. Eran el testimonio de un año de aprendizaje, esfuerzo y transformación. El auditorio estaba lleno de caras iluminadas por la esperanza, estudiantes que ahora veían un futuro posible, padres que sentían que sus sacrificios tenían sentido, educadores que encontraban validación en sus esfuerzos y líderes comunitarios que comprendían que el cambio podía ser tangible y sostenible. Ricardo tomó nuevamente el micrófono, esta vez con la voz más serena, pero cargada de convicción. Hoy no estamos celebrando una donación ni un acto de generosidad aislado. Estamos celebrando la capacidad de transformar vidas a través de la educación, la dignidad y la oportunidad. Cada beca que otorgamos, cada programa que iniciamos, cada joven que alcanza su potencial, es una prueba de que invertir en humanidad produce retornos que ningún balance financiero puede medir. Se detuvo y miró al auditorio, permitiendo que cada palabra calara. Lucía nos ha recordado, a mí y a todos nosotros, que el cambio comienza con decisiones individuales. Pero esas decisiones, cuando se combinan con acciones concretas, crean olas de transformación que pueden tocar generaciones. La Fundación Lucía Martínez para la Dignidad Humana no es el final de este viaje, es solo el comienzo. Y los invito a todos ustedes, estudiantes, educadores, familias y líderes, a unirse a nosotros en esta misión.
Porque cuando trabajamos juntos, el impacto se multiplica y el futuro que imaginamos se vuelve real. El auditorio estalló en una ovación prolongada. Esta vez, Ricardo no sintió ninguna necesidad de buscar reconocimiento personal. Sentía la profunda satisfacción de ver cómo su propósito se reflejaba en cada rostro, en cada historia, en cada vida transformada. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, Ricardo y Lucía se quedaron unos segundos en silencio, compartiendo una sonrisa cómplice. Sabían que el verdadero trabajo apenas comenzaba, y que el legado de ese momento sería la semilla de un cambio duradero en toda la región. De 12 años que se atrevió a hablar con la verdad y actuar con valentía. Ricardo caminaba junto a Lucía y Carmen bajo las luces de la ciudad que ahora brillaban con un nuevo significado. Cada ventana iluminada representaba sueños posibles, cada calle recorrida por jóvenes con oportunidades recién descubiertas. Mientras descendían por el vestíbulo de la oficina, Ricardo reflexionaba en silencio. Todo cambio real empieza con una chispa de coraje y humildad, y esa chispa puede encender transformaciones que superan cualquier cálculo financiero o estrategia empresarial. Lucía, con su madurez prematura y su firme sentido de justicia, había sido la chispa que encendió un movimiento que ahora se expandía más allá de Bogotá, más allá de Colombia, hacia toda América Latina. Carmen, contemplando la ciudad desde la ventana, comentó suavemente: «Nunca pensé que podríamos ver algo así tan rápido. Todo esto, Ricardo, comenzó con ti escuchando a alguien más pequeño que tú en edad, pero gigante en sabiduría». Ricardo asintió, con una mezcla de humildad y gratitud. «Exacto. Y eso me recuerda que el liderazgo verdadero no se trata de poder ni de dinero, sino de la capacidad de aprender, cambiar y multiplicar ese aprendizaje a otros. Cada estudiante que logre acceder a educación, cada familia que rompa un ciclo de pobreza, cada comunidad que florezca, eso es el verdadero legado». Lucía, con una sonrisa, añadió: «Y todo esto muestra que el cambio real no tiene edad, que cada persona, sin importar cuán joven o pequeña se sienta, puede iniciar una transformación que toque vidas». Ricardo suspiró, mirando el horizonte. Y lo mejor de todo es que esto es solo el comienzo. Hoy miramos atrás y vemos el camino recorrido, pero mañana se abrirán nuevos caminos, y nuevos líderes surgirán de donde menos lo esperamos. Todo empezó con una lección de dignidad, y ahora ese aprendizaje se multiplicará infinitamente. La ciudad respiraba vida bajo el crepúsculo, y Ricardo comprendió plenamente que la verdadera riqueza y éxito se medían ahora en esperanza, oportunidades y vidas transformadas, no en balances financieros. Con Lucía y Carmen a su lado, sabía que la historia que había comenzado un año atrás estaba destinada a seguir creciendo, como las ondas de una piedra lanzada al agua, expandiéndose mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar.